Yo estaba acostado en esa cama de hospital a las 2 de la tarde de un martes, cuando escuché a mi hijo mayor, Eduardo, decirle a su hermana que solo estaba ocupando espacio y que sería mejor si me hubiera ido pronto. Todo mi cuerpo estaba paralizado en el lado izquierdo por el derrame cerebral que sufrí 3 días antes, pero mi mente estaba completamente clara. Cada palabra atravesaba mi pecho como un cristal afilado. Carolina, mi hija mediana, respondió con esa voz fría que no reconocí, diciendo que necesitaban acelerar las cosas porque el mantenimiento de mi casa costaba $2,400 al mes y que podía permanecer en ese estado vegetativo por años. Intenté gritar, intenté mover mi mano derecha, que aún respondía un poco, pero solo logré emitir un gemido ahogado que ignoraron por completo. Roberto, el menor, estaba apoyado contra la pared mirando su celular y dijo sin levantar la vista que ya había hablado con un corredor y que la casa se podría vender por $600,000 rápidamente si aceptaban $450,000 en efectivo. Mi corazón se aceleró tanto que el monitor al lado de la cama empezó a pitar, pero ni siquiera miraron. Siguieron hablando de dividir el dinero en 3 partes iguales, $150,000 por cada una, como si ya estuviera muerta. La enfermera entró corriendo por la alarma del monitor y finalmente se callaron. Pusieron sonrisas falsas en sus caras, y Eduardo incluso me tomó la mano con esa presión fría y mecánica, diciendo en voz alta y artificial que todo estaba bien, que mamá iba a estar bien. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero lo interpretaron como una reacción involuntaria al derrame cerebral. No como la desesperación de alguien que acababa de descubrir que los 3 niños que llevaba en mi vientre amamantaba y crecía solo después de la muerte de su padre. Estaban contando los minutos hasta que yo desapareciera para siempre. Mi nombre es Carmen Torres. Tengo 67 años. Vivo en San Antonio, Texas. Y en ese preciso momento, a las 2:12 de la tarde, descubrí que toda mi familia era una mentira construida durante décadas. Antes de continuar, si ya viviste una traición familiar, deja un me gusta y suscríbete al canal, porque esta historia llega lejos y la venganza será proporcional al dolor. Comenta desde qué ciudad estás viendo, porque necesito saber que no estoy solo en esto. La enfermera ajustó el suero, revisó mi presión arterial, que estaba entre 160 y 100, y salió de la habitación dejando la puerta entreabierta. Eduardo esperó exactamente 30 segundos mirando al pasillo antes de volver a hablar, esta vez en voz más baja, pero aún perfectamente audible para mí. Sacó un papel doblado del bolsillo de su pantalón de vestir azul marino que yo había pagado hacía 2 años, $420 en Macy's, para que lo usara en las reuniones de trabajo, y se lo mostró a sus hermanos. Era un poder que había redactado con un abogado, el Dr. Marcus Sullivan, en la oficina del centro de San Antonio en la plaza principal, dándome plenos poderes para administrar mis bienes mientras estuviera incapacitado. El problema es que nunca firmé ese poder. Carolina tomó el papel y lo examinó con esos ojos verdes que heredó de su padre. Ojos que yo encontraba hermosos, pero que en ese momento parecían una serpiente, y preguntó si la firma pasaría por auténtica. Eduardo respondió que sí, que había practicado copiando mi letra de al menos 20 documentos antiguos que encontró en el cajón de mi oficina. Facturas de luz, recibos de alquiler de cuando vivía en el pequeño departamento antes de comprar la casa, declaraciones de impuestos de los últimos 15 años. Roberto finalmente guardó su celular y se acercó a la cama. Me miró fijamente a la cara con una expresión que era puro análisis en frío, como quien evalúa un auto usado, y dijo que los médicos habían dado solo un 30% de posibilidades de una recuperación significativa, que probablemente necesitaría cuidados permanentes por el resto de mi vida, fisioterapia 5 veces por semana, a $140 la sesión, más un logopeda, más medicinas que fácilmente costarían $2,000 al mes incluso con seguro, y que no tenía sentido económico quedarse con todo eso, yendo. Carolina asintió, asintiendo con la cabeza, su cabello rubio cayendo sobre sus hombros, cabello que mantuvo así gastando $300 mensuales en un salón que yo ayudé a pagar durante años,
y agregó que habían hablado con la trabajadora social y que ya había lugares para personas en mi estado. Hogares de ancianos que aceptaban Medicaid, donde yo podía estar bien atendida mientras organizaban su vida. Eduardo dobló el poder falsificado y lo volvió a guardar en su bolsillo con cuidado. Luego me miró por primera vez desde que entraron a la habitación. Sus ojos marrones completamente vacíos de cualquier cariño, y dijo en voz baja pero clara que era para mi propio amigo. Bueno, no quisiera ser una carga para ellos, que siempre he sido una mujer independiente y fuerte y que ciertamente no quisiera depender de mis hijos en mi vejez. Intenté nuevamente mover mi brazo derecho. Logré levantar mi mano unos 5 centímetros del colchón, intenté señalarlos, hacer cualquier gesto que demostrara que estaba entendiendo todo, pero mi brazo cayó pesadamente hacia abajo y ni siquiera se dieron cuenta porque ya se giraban para irse. Roberto se detuvo en la puerta y comentó que el agente podría llevar a un posible comprador a ver la casa el sábado, dentro de 4 días, que primero debía ir allí y sacar algunas cosas valiosas, las joyas de la abuela que me quedaron y que estaban en la caja fuerte de mi habitación por un valor de al menos $40,000, el reloj Rolex de su padre que yo guardaba como reliquia y que valía $35,000. La colección de monedas antiguas que comencé a reunir hace 20 años y que un tasador había dicho que valía $50,000. Carolina hizo una observación práctica diciendo que tenían que ser rápidos, porque después de que me transfirieran al asilo de ancianos, alguien podría cuestionar el poder si tomaba demasiado tiempo para mover los bienes. Eduardo respondió que ya lo había pensado, que de hecho lo mejor sería no esperar a que saliera del hospital. Podrían empezar a vaciar la casa esta semana, llevándose todo lo que fuera de valor para guardar en sus casas y compartirlos después con tranquilidad. Salieron hablando por el pasillo y sus voces se fueron apagando mientras comentaban qué día tenían cada uno para ir a mi casa. Esa casa de ladrillo rojo en Oak Street que compré con sudor y sangre, trabajando 52 años sin parar. Estaba solo en la habitación del hospital con sus paredes descoloridas de color verde claro, el olor a desinfectante mezclado con comida recalentada, el sonido del monitor cardíaco pitando cada vez más rápido mientras mi pecho subía y bajaba en respiraciones cortas y desesperadas. Miré el techo blanco manchado de humedad y traté de procesar lo que acababa de suceder. Mis 3 hijos, los 3 seres humanos que más amaba en el mundo, a quienes había dedicado cada segundo de mi existencia después de la muerte de Roberto, mi esposo, su padre, ese hombre maravilloso que me arrebató el cáncer de páncreas hace 14 años, planeaban desecharme como basura. No fue ira lo que sentí en ese primer momento. Fue una profunda confusión, una incapacidad para conectar la realidad de lo que había escuchado con la imagen que tenía de ellos en mi cabeza. Eduardo siempre fue el responsable, el mayor, nacido cuando yo tenía 23 años, el que asumió el papel de hombre de la casa cuando murió su padre, el que me abrazaba en los cumpleaños diciendo que era la mejor madre del mundo. Carolina era mi única hija, la del medio, nacida 2 años después de Eduardo, la que me llamaba todos los domingos para hablar, la que me pedía consejos sobre todo, la que lloró en mi hombro cuando terminó su matrimonio hace 5 años. El Roberto menor fue mi bebé. Nació cuando yo tenía 30 años, el más sensible de los 3, o al menos eso creía. El que vivió conmigo hasta los 28 años. El que le ayudé a montar su propio negocio prestándole $35,000 que juró que me devolvería y nunca lo hizo. Cómo esas 3 personas se convirtieron en los monstruos fríos que acaban de salir de mi habitación. Intenté recordar los últimos meses buscando señales que había ignorado y me di cuenta que sí. Las señales estaban todas ahí gritando, pero yo estaba sorda por el amor ciego de una madre. Las visitas que se hicieron más cortas y mecánicas, las llamadas telefónicas que se hicieron menos frecuentes, la Navidad del año pasado donde llegaron tarde y se fueron temprano con excusas poco convincentes, mi cumpleaños número 67 en marzo, donde ninguno de los 3 se presentó en persona, solo enviaron mensajes genéricos por WhatsApp, la Semana Santa que pasé completamente sola porque cada uno tenía otros compromisos. Cuando llamé para hablar, las respuestas eran cada vez más monosilábicas. Estoy ocupada, mamá. Te llamo más tarde. Ahora no puedo.
estoy en medio de algo importante. Cuando le propuse almorzar juntos, siempre había una excusa. Eduardo con una reunión de trabajo, Carolina con los compromisos escolares de sus hijos, Roberto con un viaje programado. La última vez que logré reunirlos a los tres fue en Acción de Gracias del año pasado, hace más de un año, y aún así se quedaron todo el tiempo mirando sus celulares. Se fueron nada más terminar el postre sin ayudar a lavar los platos, me dejaron sola limpiando el desorden y guardando las sobras que nadie quería llevarse. Atribuí todo a que eran adultos ocupados con sus propias vidas. Me culpé por ser demasiado exigente, por querer demasiada atención, por no entender que tenían responsabilidades. ¡Qué idiota fui! La verdad es que ya me habían dado. Desechado emocionalmente durante mucho tiempo, simplemente no me di cuenta porque estaba demasiado ocupado convenciéndome de que había criado buenas personas. Empecé a temblar incontrolablemente en la cama, temblores que no eran solo por el derrame, sino por puro terror, y la enfermera regresó corriendo pensando que estaba teniendo un ataque. Ella me sostuvo por los hombros, hablándome con voz tranquila para que intentara relajarme, que todo estaba bien, que era normal tener estas reacciones después de un derrame cerebral severo como el mío. Me dio un suero calmante y poco a poco mi cuerpo dejó de temblar, pero mi mente siguió corriendo. Pensé en cómo había llegado a ese hospital 3 días antes, el sábado por la mañana, cuando estaba solo en casa preparando el desayuno y de repente sentí un dolor de cabeza explosivo en el lado izquierdo. Mi visión se volvió borrosa y mi brazo izquierdo cayó pesadamente a mi costado. Logré agarrar el teléfono con mi mano derecha y marcar 911 antes de que cayera al suelo de la cocina. La ambulancia llegó en 12 minutos. Los paramédicos me encontraron consciente pero incapaz de hablar correctamente. Me llevaron de urgencia al Mercy Hospital con la sirena encendida. Pasé 2 días en la UCI antes de ser trasladado a la sala habitual donde me encontraba ahora. Eduardo fue el primero en llegar al hospital, unas 4 horas después de mi ingreso, y recuerdo sentir un enorme alivio cuando vi aparecer su rostro en la puerta de la UCI. Pensé que por fin estaba a salvo, que mi hijo se encargaría de todo. Me tomó la mano, me besó la frente, me dijo que iba a estar bien, que él estaba allí. Carolina llegó al día siguiente desde Austin, donde vivía a 3 horas de distancia, y también se comportó como una hija preocupada. Trajo flores y se sentó a mi lado durante 2 horas. Roberto recién apareció al tercer día, alegando que estaba en Dallas por trabajo y que no había podido regresar antes. Pero cuando llegó, también lo abrazó fuerte, incluso lloró, diciendo que estaba desesperado con la noticia. Creí todo. Mi cerebro todavía estaba procesando el trauma del derrame cerebral. Estaba vulnerable, asustada, confundida, y su presencia me reconfortaba, a pesar de que las visitas eran cortas y pasaban más tiempo en el pasillo hablando entre ellos que en la habitación conmigo. Ahora entendí que esas conversaciones en el pasillo eran exactamente lo que escuché hoy, sobre cómo deshacerse de mí de la manera más rentable posible. La morfina del tranquilizante empezó a hacer efecto y sentí que se me pesaban los ojos. Luché contra el sueño porque tenía miedo de irme a dormir y despertarme ya tirada en algún asilo horrible. Pero mi cuerpo ganó y me desmayé. Me desperté por la noche. La habitación estaba a oscuras. Solo la tenue luz del pasillo entraba por la puerta entreabierta y el brillo verde del monitor a mi lado. Me quedé mirando al techo tratando de organizar mis pensamientos, tratando de decidir qué hacer. Técnicamente, estaba atrapada en ese cuerpo que no respondía adecuadamente, incapaz de hablar de manera comprensible, incapaz de escribir con la mano izquierda que siempre usaba para todo, incapaz incluso de presionar el botón de llamada a la enfermera porque estaba en el lado izquierdo de la cama y mi brazo izquierdo estaba completamente muerto. Pero mi mente funcionaba perfectamente. Entendía cada palabra que escuchaba. Podía pensar con claridad. Podía planificar. El problema era comunicar. Me quedé despierto toda la noche practicando pequeños movimientos con mi mano derecha. Descubrí que podía cerrar los dedos en un puño. Podía señalar con el dedo índice aunque estuviera temblando. Podía hacer un movimiento de sí y no con la cabeza aunque fuera lento.
No fue mucho, pero fue algo. A la mañana siguiente, cuando vino la enfermera a revisar mis signos vitales a las 6, era una mujer diferente a la del día anterior, mayor, de unos 50 años, cabello gris recogido en un moño, nombre en la placa decía Sandra Mendoza. Ella tenía una forma más atenta que las demás. Me hablaba mirándome a los ojos y no a través de mí. Me preguntaba si estaba cómoda, si necesitaba algo. Esperaba a ver si intentaba responder. Intenté con todas mis fuerzas mover mi mano derecha y señalarla. Luego me señalé a mí mismo. Ella entendió que quería comunicar algo y trajo una pequeña pizarra con un bolígrafo, sosteniéndola en posición para que pudiera intentar escribir. Mi mano temblaba violentamente, pero logré trazar líneas que deletreaban la palabra ayuda. Sandra miró la palabra, me miró con expresión más seria y preguntó si alguien me estaba lastimando. Asentí. Las lágrimas fluían. Me preguntó si era alguien del hospital, pero le dije que no. Me preguntó si era familia y le dije que sí. Dejó el cuadro a un lado, sacó una silla y se sentó a mi lado. Dijo en voz baja que me escucharía, pero que debía tratar de ser claro porque este tipo de situaciones eran delicadas. Pasé los siguientes 15 minutos haciendo un esfuerzo sobrehumano para escribir palabras fragmentadas en la pizarra, cada letra un sacrificio tembloroso, pero logré comunicar lo esencial: hijos, poder falso, vender la casa, tirarme a la basura. Sandra leyó todo 2 veces, se mordió el labio, luego me dijo que iba a hablar con la trabajadora social del hospital y que tomarían medidas, pero que yo necesitaba entender que sin pruebas concretas era complicado porque técnicamente yo estaba legalmente incapacitada en ese momento. Me preguntó si tenía abogado, pero negué con la cabeza. Me preguntó si tenía alguien en quien pudiera confiar además de sus hijos, pero le dije que no otra vez, sintiendo el peso de la soledad. Todos mis amigos cercanos tenían la misma edad o más. Algunos ya habían muerto, otros estaban en una situación frágil. Ninguno de ellos tendría la capacidad de ayudarme a luchar contra 3 adultos decididos con un abogado contratado. Sandra me estrechó la mano buena y me prometió que haría lo mejor que pudiera. Luego salió de la habitación y yo me quedé allí orando para que alguien creyera en mí. 2 horas más tarde entró en la habitación la trabajadora social, una mujer joven de unos 35 años, delgada, con gafas de montura roja, que hablaba con rapidez y eficacia. Le dije que la enfermera Sandra había denunciado mi intento de comunicarme, que yo tomaba muy en serio este tipo de denuncias, pero que necesitaba investigar antes de tomar cualquier medida. Hablaba con mis hijos cuando venían de visita, evaluaba la dinámica familiar, consultaba a los médicos sobre mi nivel real de capacidad cognitiva. Estaba aterrorizada porque sabía que mis hijos eran inteligentes. Harían el espectáculo perfecto de niños devotos, convencerían a cualquier trabajador social de sus buenas intenciones. Y eso es exactamente lo que pasó. Eduardo llegó de visita al mediodía, solo, trayendo flores frescas y una revista que sabía que me gustaba leer antes del derrame cerebral. El trabajador social estaba en la habitación cuando entró y vi el cambio instantáneo en su comportamiento. Se puso la máscara perfecta. Saludó cortésmente a la trabajadora social, me preguntó cómo estaba, se acercó a la cama y me besó la frente con toda esa falsedad. La trabajadora social, que se presentó como Jennifer Martínez, dijo que quería hablar con él sobre los planes para el cuidado continuo de su madre. Eduardo se sentó en la silla al lado de la cama, cruzó las piernas, puso una expresión de preocupación genuina que me habría engañado por completo si no supiera la verdad, y comenzó a hablar de lo devastados que estaban él y sus hermanos por mi derrame cerebral, cómo estaban investigando las mejores opciones de rehabilitación, cómo querían asegurarse de que tuviera la mejor atención posible sin importar el costo. Dije que estaban considerando contratar cuidadores privados las 24 horas para que se quedaran conmigo en casa cuando me dieran el alta, que ya tenían un presupuesto y costaba unos $8,000 mensuales, pero que valdría la pena cada centavo. Todo fue una mentira perfecta y elaborada. Jennifer hizo algunas preguntas sobre la situación económica de la familia, si había recursos para pagar un tratamiento prolongado. Eduardo respondió que sí,
que yo tenía ahorros y propiedades, que había trabajado toda mi vida y era una mujer acomodada, y que él, como hijo mayor, tenía poder para administrar todo mientras yo me recuperaba. Cuando dijo la palabra proxy, mi corazón se detuvo, y traté desesperadamente de hacer algún sonido, algún movimiento que alertara a la trabajadora social, pero lo único que pude hacer fue emitir un gemido que Eduardo inmediatamente interpretó en voz alta como malestar físico, pidiéndole a Jennifer que revisara si necesitaba más analgésicos. Ella ajustó mi posición en la cama. Me preguntó si estaba mejor. Traté de negar con la cabeza, pero mi control motor era tan precario que el movimiento era ambiguo. Eduardo continuó hablando con ella por otros 10 minutos, mostrándole investigaciones que había hecho en su celular sobre centros de rehabilitación, mencionando que incluso había visitado 2 excelentes lugares en San Antonio con reseñas 5 estrellas. Jennifer salió de la habitación visiblemente impresionada con su devoto hijo y Eduardo siguió actuando hasta que ella desapareció del pasillo. Entonces su rostro cambió por completo. La sonrisa desapareció, me miró con ojos fríos y dijo en voz baja que no debí intentar hablar con nadie, que no serviría de nada, que él tenía todo documentado y que cualquiera que mirara desde afuera vería a 3 niños preocupados cuidando a una madre enferma. Se levantó, arrojó la revista sobre la mesa, dijo que volvería al día siguiente y se fue sin despedirse. Pasé toda esa tarde en el fondo del pozo más oscuro de mi vida, más oscuro aún que cuando murió Roberto, porque cuando perdí a mi esposo, al menos tenía a mis hijos a mi lado. Tenía un propósito en continuar por ellos, tenía amor para dar y recibir. Ahora no tenía nada. Estaba literalmente atrapado en un cuerpo destrozado, rodeado de gente que quería que desapareciera, sin aliados, sin salida aparente. Lloré hasta que no tuve más lágrimas. La almohada estaba empapada. Mi cabeza palpitaba de dolor. Me acordé todas las veces que renuncié a cosas por ellos, todas las veces que antepuse sus necesidades a las mías. Recordé cuando Eduardo tenía 18 años y quería ir a una universidad cara, la Universidad Rice en Houston, con una matrícula de $52,000 al año. Yo tenía 2 trabajos en ese momento. Durante el día como asistente administrativa, ganando $35,000 al año. Y por la noche, como camarera en un restaurante, ganando otros $20,000 en propinas. Dormía 5 horas por la noche. Me despertaba a las 5 de la mañana. Llegaba a casa a medianoche y aún así no era suficiente. Vendí el único bien valioso que tenía, la escritura de un pequeño terreno que mi padre me había dejado cuando murió. Lo vendí por $60,000 y lo usé todo para pagar el primer año de universidad de Eduardo. Se licenció en Administración de Empresas 4 años después, consiguió un buen trabajo en una empresa de consultoría, ahora gana más de $150,000 al año y nunca se ha ofrecido a devolver un centavo. Carolina tuvo 3 hijos en un matrimonio que terminó mal. Su exmarido desapareció y no pagó la manutención. Se quedó sola con niños pequeños y sin trabajo porque había dejado su carrera para ser ama de casa. ¿Quién ayudó? A mí. Pagué la guardería de los 3 durante 2 años, por un total de $1,800 al mes, $21,600 al año, $43,200 en total. Compré ropa, útiles escolares, juguetes, medicinas, comida. Cuando finalmente consiguió trabajo y empezó a estabilizarse, nunca habló de dar nada a cambio, y yo nunca lo cubrí porque era mi hija, mis nietas. Roberto fue el peor caso de dependencia. Vivió conmigo hasta los 28 años, sin pagar renta ni facturas, comiendo mi comida, usando mi internet y luz. Luego, cuando se fue porque quería abrir un negocio de paisajismo, cuidar jardines, y me pidió prestado $35,000 para comprar equipo y una camioneta usada. Acababa de liquidar mi casa después de 30 años de pagar la hipoteca, tenía 55 años y por primera vez en mi vida tenía una cuenta bancaria con dinero sobrante. Le di los $35,000 con la promesa de pagarlos en 2 años. Han pasado 12 años. Nunca ha pagado $1. El negocio ha prosperado. Ahora tiene 3 camiones y 6 empleados. Gana bien, pero mi dinero se ha evaporado.
Calculé mentalmente acostado en esa cama cuántos años de mi vida pasé trabajando. Empecé a los 15 años, ayudando a mi madre a limpiar casas después de la escuela. Trabajé oficialmente desde los 18 hasta los 66 años, cuando finalmente me jubilé el año pasado. 48 años de trabajo registrado. Y eso sin contar los años de adolescencia. 48 años de levantarme temprano, tomar el autobús, trabajar en trabajos que destrozaban mi cuerpo y mi mente, aguantar malos jefes, colegas difíciles, clientes abusivos, todo para asegurar que mis hijos tuvieran una vida mejor que la mía. Y lo hice. Ellos lo hicieron. Eduardo vive en una casa de $250,000 en un buen barrio. Tiene un auto alemán, viaja a Europa todos los años. Carolina tiene su propio departamento que cuesta $180,000. Sus hijas van a una escuela privada. Roberto tiene una casa de $300,000 con piscina. Todo realizado, todo cómodo, todo construido sobre mi sacrificio. Y ahora me descartaron porque ya no servía para nada. Serían alrededor de las 7 de la tarde cuando Sandra regresó a su turno. Vino directamente a verme. Vio mi cara hinchada por el llanto y me preguntó con voz suave si la conversación con la trabajadora social había ayudado. Negué con la cabeza. Suspiró y dijo que lamentablemente este tipo de situaciones eran comunes. Personas mayores vulnerables siendo explotadas por familiares, pero que sin pruebas era casi imposible intervenir legalmente. Me preguntó si tenía algún documento guardado en casa que demostrara algo que pudiera utilizar en mi beneficio. Pensé frenéticamente. El poder falso estaba con Eduardo. No tenía forma de conseguirlo. Pero luego recordé que en la oficina de mi casa, dentro del cajón del archivo, tenía copias de todos los cheques que les había extendido a lo largo de los años. Tenía extractos bancarios antiguos que mostraban transferencias. Incluso me intercambiaron algunos correos electrónicos en los que me pedían dinero prestado, prometiendo devolverlo. También hubo un testamento original que hice hace 10 años, donde dejé todo dividido en partes iguales entre los tres, pero con una cláusula específica de que Roberto necesitaba pagar primero la deuda de $35,000. Intenté comunicarle esto a Sandra a través de la pizarra. Escribí oficina, cajón de documentos de la casa. Lo leyó. Comprendió que había papeles importantes en mi residencia. Me preguntó dónde guardaba la llave de la casa. Le respondí que tenía una en mi bolso que estaba en el pequeño armario de la habitación del hospital. Sandra abrió el armario, tomó mi viejo y desgastado bolso de cuero marrón, lo revisó y encontró mi juego de llaves. Ella me miró y dijo que técnicamente lo que estaba a punto de hacer podría costarle su trabajo, pero que había visto demasiados casos de abuso familiar como para quedarse de brazos cruzados. Ella me dijo lo siguiente: su turno terminaba a las 8 de la noche. Iba a aprovechar la hora libre que tenía entre turnos para ir a mi casa, sacar los documentos que le indiqué y traerlos antes de que nadie se diera cuenta. Anotó mi dirección, que logré deletrear señalando las letras que me mostraba. Oak Street, número 2347. Ella se fue a las 8:05 y yo me quedé en la cama rezando para que mis hijos no decidieran venir en ese preciso momento. Sandra regresó a las 9:40. Habían pasado 2 horas que parecieron 2 años. Entró en la habitación sudorosa y agitada, cerró la puerta con llave y sacó de su gran bolso una carpeta con documentos que había sacado de mi cajón. Dijo que había logrado encontrarlo todo, que la casa estaba vacía y cerrada con llave, que no había ningún problema. Ella se sentó en la silla al lado de mi cama y comenzamos un proceso de comunicación exhaustivo donde ella mostró documento por documento y yo le indicaba con la cabeza sí o no si era importante. Había un cheque por $18,000 escrito a Eduardo en 2012 para ayudar con el pago inicial de su auto. Hubo una transferencia bancaria de $25,000 a Carolina en 2017 para ayudar después del divorcio. Había un cheque por $35,000 para Roberto en 2013 con una nota al dorso que decía préstamo a pagar en 24 meses. Tenía extractos que mostraban pagos de la universidad, la guardería y muchas otras cosas. Había correos electrónicos impresos en los que nos agradecían profusamente. Prometían no olvidarlos nunca y juraban que los devolverían tan pronto como pudieran.
Mi testamento original estaba fechado y certificado ante notario. Y Sandra había hecho algo brillante. Había tomado fotos de todo en su celular antes de traer los documentos. Así que había una copia de seguridad digital. Volvió a guardar todo en su maletín y lo escondió en la parte trasera del armario de la habitación del hospital, detrás de toallas y sábanas adicionales donde nadie pudiera mirar. Luego me dijo que al día siguiente iba a llamar a un abogado que conocía y que hacía trabajo pro bono para personas mayores en situación vulnerable, un abogado llamado David Foster, una pequeña oficina cerca del hospital. Iba a intentar concertar una cita urgente para que él viniera a hablar conmigo directamente al hospital. Le agradecí con los ojos llorosos y ella simplemente me estrechó la mano diciendo que nadie merecía ser tratado así por su propia familia. A la tarde siguiente apareció David Foster, un hombre de unos 40 años, pelirrojo, con barba recortada y expresión seria pero amable. Sandra le había informado de la situación y él venía preparado con una grabadora digital para grabar todo lo que pudiera comunicar. Pasamos casi 2 horas en el lento y tortuoso proceso de comunicarse a través de una pizarra, gestos con la mano derecha, movimiento de cabeza, y repetía en voz alta lo que entendía para confirmarme. Cuando terminó, tenía la historia completa, había entendido el plan de mis hijos, había visto todos los documentos que Sandra había rescatado. Explicó que técnicamente no estaba prohibido. Los médicos no habían emitido un informe de incapacidad mental, solo física, por lo que todavía tenía todos mis derechos legales intactos. El hecho de que no pudiera hablar o escribir correctamente no significaba que fuera mentalmente incompetente. Iba a registrar una acción preventiva, una especie de orden judicial anticipada que bloqueaba cualquier transacción que involucrara mis bienes hasta que hubiera un peritaje médico que acreditara mi capacidad cognitiva, peritaje que iba a solicitar de inmediato. También iba a presentar una denuncia por falsificación de documentos contra Eduardo utilizando el poder falsificado. Iba a notificar a mis 3 hijos sobre acciones legales y la prohibición de vender o sacar cualquier cosa de mi casa. Dijo que todo el proceso tomaría unos días, pero que comenzaría de inmediato. Me pidió que lo contratara oficialmente como abogado. Asentí que sí. Grabó mi consentimiento en video, haciéndome preguntas que respondí con gestos claros. Luego se fue, prometiendo regresar en 48 horas con las primeras actualizaciones. Mis hijos no los visitaron durante esos 2 días, lo cual era extraño incluso para sus estándares. Y luego me enteré por Sandra que la enfermera del turno de la mañana les había comentado por teléfono que una trabajadora social estaba investigando una denuncia anónima de un posible abuso financiero y que tal vez sería mejor no visitarlos mucho para no parecer que los estaban presionando. Así que se mantuvieron alejados esperando que pasara la tormenta. Era exactamente el tiempo que David necesitaba. Regresó el viernes por la mañana con noticias. El jueves, el neuropsicólogo del hospital, el Dr. Kenneth Wright, realizó un examen médico y se emitió un informe. Yo era capaz de, y la función cognitiva preservada, entendí instrucciones, demostré un juicio adecuado al tomar decisiones sobre mis activos. Solo tenía limitaciones motoras y del habla resultantes del derrame cerebral que fueron reversibles con rehabilitación. Se adjuntó informe al proceso. La orden judicial que bloquea las transacciones fue otorgada por el juez Hamilton Moore el jueves por la tarde. Los documentos se registraron en el registro de la propiedad el viernes por la mañana, lo que puso un impedimento a todos mis activos inmobiliarios. Un alguacil acudió personalmente a las residencias de los 3 niños para entregar las notificaciones. Eduardo recibió el suyo a las 8 de la mañana del viernes en su casa. Carolina lo recibió en su departamento a las 9. Roberto lo recibió en la oficina de su empresa a las 10:30. Notificaciones informaban sobre un bloqueo judicial, una investigación por poder falsificado, una prohibición de acceso a mi domicilio y una acción civil que estaba iniciando contra los 3 por abuso económico a personas mayores, daño moral, intento de fraude, apropiación indebida y enriquecimiento ilícito. Valores de la acción:
$600,000 de indemnización, más devolución de todas las cantidades prestadas con intereses y corrección por un total de otros $240,000. $840,000 en total. David me mostró una copia de las notificaciones y dijo que las reacciones normalmente llegaban rápidamente. No se equivocó. Menos de 3 horas después, a las 2 de la tarde del viernes, Eduardo apareció en el hospital rojo de ira. Entró como un huracán en mi habitación y empezó a gritar preguntando qué diablos había hecho, cómo había logrado contratar un abogado si apenas podía mover un brazo, quién me estaba manipulando, que eso era absurdo y que iba a demostrar que estaba siendo influenciado por alguien con malas intenciones. Sandra estaba en la habitación conmigo cuando él entró. Inmediatamente presionó el botón de emergencia y en 30 segundos aparecieron 2 guardias de seguridad del hospital. David Foster había anticipado exactamente esta reacción y había aconsejado al personal del hospital que no permitiera visitas agresivas. Los guardias de seguridad le pidieron a Eduardo que se calmara o se fuera. Él siguió gritando que era su hijo, que tenía derecho a visitar a su madre, pero el tono era tan claramente agresivo que le dieron la opción de salir voluntariamente o ser escoltado. Me miró tumbado en la cama con puro odio en los ojos y dijo que me iba a arrepentir, que iba a demostrar que estaba senil, que me iba a internar a la fuerza en un manicomio, que no sabía con quién se estaba metiendo. Luego salió a tocar la puerta. Los guardias de seguridad montaron guardia afuera de mi habitación durante el resto del día. Carolina intentó llamar a mi celular unas 10 veces seguidas, pero mi celular estaba en el cajón y apagado desde el día del derrame cerebral, por lo que no pudo localizarme. Roberto me envió un mensaje de texto enojado por WhatsApp que Sandra me leyó, diciendo que estaba cometiendo un gran error, que eran mis hijos y solo intentaban protegerme, que el abogado claramente era un estafador tratando de quitarme mi dinero, que estaba siendo víctima de abuso por parte de personas que apenas me conocían. Fue tan patético verlos invirtiendo roles, haciéndose de víctimas, que casi me reí a pesar de la gravedad de todo. Pasó el fin de semana probando varias tácticas. El sábado por la mañana, los 3 aparecieron juntos en el hospital pidiendo hablar conmigo, pero la seguridad se lo impidió. Exigieron hablar con el administrador del hospital, armaron un escándalo, amenazaron con demandar al hospital por alienación parental, término ridículo teniendo en cuenta que yo tenía 67 años. El administrador escuchó, revisó las órdenes judiciales de las que David había dejado copia y confirmó la decisión de no permitir visitas sin supervisión y sin mi consentimiento. Como dije que no cuando me preguntaron si quería verlos, los despidieron. El sábado por la tarde Eduardo contrató a su abogado, un bufete grande y costoso de la ciudad, el Dr. Richard Hayes. El lunes, el abogado presentó una contrademanda alegando que estaba bajo influencia indebida de terceros, solicitando una evaluación psiquiátrica completa, cuestionando la validez del informe neuropsicológico anterior. Era una estrategia esperada. David dijo que el juez no la aceptaría sin pruebas concretas, y tenía razón. El martes tuve una audiencia preliminar. David representaba mis intereses con un poder que firmé con mi mano derecha con gran dificultad, pero la firma fue reconocida por peritaje grafotécnico como genuina. El abogado de Eduardo presentó el poder que Eduardo había falsificado, pero David inmediatamente pidió también conocimientos grafofécnicos sobre el mismo. Un perito judicial llevó a cabo un examen en la propia audiencia. El análisis tardó 40 minutos. La conclusión era obvia. La firma era falsificada. Había claras inconsistencias. La presión del bolígrafo era diferente. El temblor característico en mi mano derecha después del trazo no estaba presente porque el papel había sido falsificado antes del trazo. Eduardo fue sorprendido mintiéndole al juez con las manos en la masa. Su abogado se encontraba en una situación horrible. Intentó argumentar que había sido un error, que el cliente estaba bajo estrés emocional y había cometido un error de juicio, pero el daño ya estaba hecho. El juez Hamilton Moore no estaba nada contento. Dijo que la falsificación de documentos era un delito muy grave, que estaba enviando copias de todo a la fiscalía para evaluar el caso penal
y que todas las acciones de los acusados estaban suspendidas hasta que el caso fuera juzgado en su totalidad. Se mantuvo el bloqueo de bienes, se mantuvo y reforzó la prohibición de acceder a mi domicilio, y el juez incluso añadió una orden de alejamiento temporal que impedía a los tres acercarse a mí en un radio de 100 metros fuera del juzgado. Todavía estaba en el hospital, pero se esperaba que me dieran el alta al final de esa semana. La fisioterapia intensiva había dado resultados sorprendentes. Podía mover un poco más mi brazo izquierdo, mi pierna izquierda respondía con apoyo, mi habla había mejorado hasta el punto de poder decir palabras sencillas, aunque arrastrando las palabras. David me visitó todos los días con actualizaciones. Había obtenido una orden judicial para acceder a los registros bancarios de mis hijos durante los últimos 10 años. Estaba armando un caso sólido de cuántas veces habían pedido dinero, lo habían pedido prestado y no lo habían devuelto, cuánto se habían beneficiado financieramente de mí. Resultó que Roberto había utilizado mi nombre como garante de un préstamo de $80,000 para ampliar su negocio hacía 3 años. Préstamo que casi no pagó y que había puesto en riesgo mi nombre en el equivalente brasileño de Serasa, que es el buró de crédito estadounidense. Resultó que Carolina había transferido el título del auto que pagué a su nombre sin mi autorización. Resultó que Eduardo había retirado $22,000 de una cuenta conjunta que me convenció de abrir con él hace años para urgencias, pero que utilizó para renovar su casa. Cada descubrimiento era una prueba más. David confiaba en que además de ganar la acción principal, también llegaría a acuerdos individuales con cada persona donde tendrían que devolver todo con intereses para evitar procesos penales más graves. Me dieron el alta del hospital el viernes, 2 semanas y 3 días después del derrame cerebral inicial. El peso había bajado a 53 kilos, pero el estado general era estable. David había arreglado todo para mi regreso a casa. Contrató una empresa de cuidados a domicilio con 2 cuidadoras que se turnaban en turnos de 12 horas. Ángela en el turno de día y Rosa en el de noche, ambas mexicanas cincuentonas, experimentadas y amables. La casa había sido cerrada legalmente, por lo que ninguno de mis hijos había podido entrar. Todo estaba exactamente como lo dejé el día del derrame cerebral, el café todavía con moho en la mesa de la cocina, los platos en el fregadero. Los cuidadores limpiaron todo durante los primeros días. Volver a mi casa fue emocionalmente abrumador. Cada habitación tenía recuerdos, fotos colgadas en las paredes de cuando los niños eran pequeños, dibujos que hacían en el colegio y que yo enmarcaba, platos que recibía como regalo de cumpleaños, una manta de crochet que Carolina me había hecho una Navidad hace 20 años. Ahora todo parecía falso, un adorno para una vida que nunca existió realmente. Lo primero que hice cuando pude caminar con un andador fue tomar todas las fotos de las paredes y guardarlas en una caja en el sótano. No quería ver sus caras. Los terapeutas empezaron a venir a casa 3 veces por semana. Un fisioterapeuta para la movilidad, un logopeda para el habla, un terapeuta ocupacional para reaprender las tareas diarias. Estaba haciendo un progreso bueno, lento pero constante. En 6 semanas pudo caminar sin andador, solo con bastón, hablar con frases completas aunque con una dicción extraña, utilizar la mano derecha para la mayoría de las cosas e incluso recuperar algo de movimiento en la izquierda. Durante este tiempo el proceso avanzaba. Hubo 3 audiencias adicionales y se llamó a testigos. Sandra testificó sobre lo que escuchó ese día en el hospital. Mi vecina, la señora Margaret Sullivan, de 72 años, que vivió 3 casas en la misma calle durante 25 años, testificó que había visto a lo largo de los años cuán negligentes eran mis hijos, cuántas vacaciones pasaba sola y cómo a veces me encontraba llorando en el jardín. Mi primo lejano, James Torres, de 58 años, que había pedido dinero prestado a Eduardo años atrás y nunca lo recibió, testificó sobre su dudoso carácter. Mis extractos bancarios se presentaron mostrando un flujo constante de dinero que iba de mi cuenta a sus cuentas durante décadas. Se leyeron correos electrónicos en voz alta donde prometían devolverlo y nunca lo hicieron. Se presentó oficialmente el examen técnico gráfico del poder falso.
Su abogado intentó argumentar que las donaciones a los niños eran normales, que el amor maternal incluía ayuda financiera, pero David respondió brillantemente mostrando la diferencia entre ayudar por amor y ser explotado sistemáticamente. Demostró que mientras les transfería miles, mi propia cuenta a menudo tenía un saldo bajo. Demostró que había pospuesto trabajos dentales costosos durante años para ahorrar dinero y al mismo tiempo pagarles unas vacaciones de lujo. Demostró que había renunciado a la cirugía de rodilla que el médico me había recomendado porque no podía pagar los $4,000 del deducible, mientras que al mismo tiempo le transfería $6,000 a Roberto sin rechistar. La quinta audiencia fue definitiva. A 6 meses de haber iniciado todo, ya caminaba sin bastón, hablaba prácticamente con normalidad. Había recuperado el 70% de la movilidad en mi brazo izquierdo. Fui personalmente al tribunal con un vestido azul marino que compré especialmente para la ocasión. Cabello blanco cuidado y maquillaje ligero. Quería que el juez y todos vieran que yo no era senil, que no era incapaz, que era una mujer inteligente y consciente que había sido abusada por sus propios hijos. Los vi a los 3 por primera vez desde la explosión de Eduardo en el hospital. Estaban sentados al otro lado de la cancha, con su caro abogado, todos vestidos formalmente. Eduardo con un traje gris, Carolina con un vestido negro, Roberto con un blazer azul. Me miraron cuando entré y vi sorpresa en sus caras. Creo que esperaban verme aún débil. Casi esperaban que el derrame les demostrara milagrosamente algún punto. Su decepción era visible. Entró el juez Hamilton Moore. Todos se pusieron de pie y comenzó la sesión. Dijo que analizó todas las pruebas presentadas durante meses del proceso, leyó todas las declaraciones, consultó con expertos y llegó a conclusiones claras. Miró a mis hijos con una expresión de desaprobación y dijo que rara vez había visto un caso tan flagrante de abuso financiero de ancianos combinado con negligencia emocional e intento de fraude documental. Dijo que su comportamiento no solo era legalmente reprobable, sino también moralmente deplorable. Luego leyó la frase punto por punto. 1. El poder legal falsificado de Eduardo fue declarado nulo y sin efecto. Se le ordenó a Eduardo pagar una multa de $50,000 al Estado más las costas judiciales, y el caso se remitió a los fiscales penales con una recomendación de procesamiento. Segundo, se condenó a los 3 conjuntamente a pagarme una indemnización por daño moral por la cantidad de $400,000 a dividir. $133,334 cada uno. 3. A los 3 se les ordenó devolver determinadas cantidades que pidieron prestado y nunca pagaron. Eduardo $25,000, Carolina $45,000, Roberto $85,000, todos con intereses y corrección de los últimos años, por un total de $38,000, $67,000 y $125,000, respectivamente. Cuarto, el título del auto que irregularmente estaba a nombre de Carolina fue revertido a mi nombre. Quinto, se cerró la cuenta conjunta a la que Eduardo tenía acceso y el saldo restante me fue devuelto. 6. La orden de restricción se mantuvo permanentemente. Ninguno de ellos podía acercarse a mí ni a mi residencia sin mi permiso explícito por escrito. 7. Fueron removidos como beneficiarios de mi testamento y ya no tenían ningún derecho hereditario sobre mis bienes. El total que debían era $633,000 en total. El juez les dio 6 meses para pagar a plazos o sus bienes serían embargados. Salí de la cancha en silencio. David a mi lado sonriendo discretamente. Nos subimos a su auto y rompí a llorar apenas cerró la puerta. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de amarga victoria. No era felicidad. ¿Cómo podría serlo? Se me había demostrado que tenía razón, había conseguido justicia financiera, pero había perdido a mis hijos. O más bien, había despertado a la realidad de que en realidad nunca tuve los hijos que creía tener. De regreso a casa, Ángela, la cuidadora, me recibió con un cálido abrazo. Había preparado una cena deliciosa, sopa de verduras con pan recién hecho. Comí en silencio en la cocina mirando por la ventana el jardín que planté hace 30 años. Cada árbol elegido con cuidado,
cada flor representando la temporada de crecimiento de mis hijos. Ahora el jardín necesitaba mantenimiento. Algunas plantas habían muerto durante los meses que estuve hospitalizada y en recuperación intensiva, pero otras habían sobrevivido e incluso florecido por sí solas. Fue una metáfora perfecta. Pasaron 3 meses y comencé el proceso de reconstruir verdaderamente mi vida. El primer mes recibí la primera cuota del pago de la sentencia, $105,000. Se pusieron de acuerdo en pagar en 6 cuotas iguales para que no me embargaran los bienes inmediatamente. Usé $50,000 para renovar completamente la casa. Pintura nueva en colores brillantes y alegres, muebles nuevos y más cómodos. Reemplacé las alfombras viejas con piso laminado que era más fácil de limpiar y más seguro para mí, que todavía tenía ligeras dificultades para mantener el equilibrio. Vendí muebles y adornos viejos que tenían malos recuerdos. Compré piezas nuevas que eran solo mías, sin historias dolorosas. Invertí $80,000 en un fondo conservador que rindía $6,000 al año, complementando mi jubilación de $1,900 mensuales del Seguro Social. Con una casa pagada, sin deudas e inversiones, finalmente tuve seguridad financiera real por primera vez en mi vida. Ya no necesitaba cuidadores a tiempo completo. Ángela venía 3 veces por semana durante unas horas para ayudarnos con la limpieza profunda y hacernos compañía, y terminamos haciéndonos verdaderas amigas. Socialmente, mi mundo se ha abierto de maneras inesperadas. Doña Margarita, una vecina que testificó por mí, me invitó a un grupo de señoras que se reunían todos los jueves para jugar a las cartas y hablar de la vida. El grupo estaba formado por 7 mujeres de entre 62 y 79 años, todas con sus propias historias de superación. Empecé a asistir. Me recibieron sin preguntas invasivas, solo con aceptación genuina. A través de ellos descubrí un centro comunitario para personas mayores que ofrecía decenas de actividades. Me apunté a una clase de pintura de acuarela, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo, y descubrí que tenía razonablemente talento. Una profesora, una señora llamada Patricia Nguyen, de 75 años, vietnamita que había inmigrado en los años 70, me animó a participar en la exposición colectiva que el centro realizaba cada año. Expuse 3 cuadros, vendí 2 a $100 cada uno. Era un valor simbólico, pero la satisfacción fue enorme. También me uní a un grupo de caminata matutina en el parque, 10 personas que se reunían a las 6:30 cada mañana para caminar 5 kilómetros. El ejercicio era bueno para la rehabilitación física y la salud mental. En el grupo conocí a un viudo llamado Martin Chen, 70 años, jubilado de una empresa de telecomunicaciones, asiático-americano nacido en San Francisco, educado, amable, divertido. Comenzamos a hacer caminatas juntos, luego a tomar café después de las caminatas, luego a almuerzos ocasionales, y desarrollamos amistades genuinas que eran cómodas y libres de presiones. Él también tenía hijos que eran distantes. Entendía el dolor sin que yo tuviera que explicarle mucho. Un año después del fallo judicial, yo era irreconociblemente diferente de la mujer que había sufrido un derrame cerebral. Físicamente, había recuperado el 95% de sus funciones. Solo le quedaba una ligera debilidad en la mano izquierda, que limitaba tareas muy delicadas, pero no impedía la vida normal. El peso se había estabilizado en 58 libras, saludable para mi altura de 5 pies y 2. Tensión controlada, colesterol excelente, el último control médico había sido perfecto. Emocionalmente tuve días difíciles, sobre todo en fechas que solían ser reuniones familiares. El Día de Acción de Gracias, pasar solo por primera vez, fue una tortura. La Navidad también, pero logré sobrellevarlo sin desmoronarme. El grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso familiar al que comencé a asistir en el centro comunitario me ayudó muchísimo. Había 12 mujeres que se reunían todos los lunes por la noche. Escuchar sus historias me hizo sentir menos sola, menos extraña, menos defectuosa. Económicamente estaba mejor que nunca. Había recibido todas las cuotas de la sentencia, un total de $633,000,
Invertí 500,000 en una cartera diversificada de bonos y acciones conservadoras, generando un ingreso mensual de $2,500. Con el seguro social, vivía cómodamente con $4,400 mensuales. Gastaba poco, vivía con sencillez, pero por primera vez no tenía ansiedad por el dinero. Reservé 50,000 para futuras emergencias médicas. Usé 30,000 para hacer el viaje que siempre soñé. Un crucero de 20 días por la costa oeste de México hasta Alaska. Solo, pero conocí gente maravillosa en el barco, otras señoras solas, parejas de ancianos, todos más interesados en la conversación genuina y la belleza natural que en las superficialidades. Regresé renovado. De vez en cuando llegaban noticias sobre mis hijos a través de conocidos mutuos. Eduardo perdió su trabajo en la consultoría, al parecer la condena penal por falsificación de documentos, aunque solo fue una fuerte multa, y el servicio comunitario, no la prisión, empañó su reputación profesional. Intentó abrir su propia consultoría, pero los clientes no acudieron. Lo último que supe fue que estaba trabajando en un puesto junior en una empresa más pequeña y ganaba 1/3 de lo que ganaba antes. Su matrimonio estaba en crisis, su esposa estaba pensando en divorciarse. Tuve que vender una casa por valor de 250,000 con pérdidas para pagar parte de las deudas conmigo. Ahora vivían en una casa alquilada más pequeña. Carolina también perdió su apartamento, volvió a vivir con sus hijas en una casa alquilada. Su relación con las niñas se volvió tensa porque le hacían preguntas sobre su abuela y porque tuvieron que cambiar de colegio y dejar amigos. Desarrolló depresión y se sometió a un costoso tratamiento psiquiátrico que apenas podía permitirse. Roberto fue el más resiliente financieramente. Su negocio siguió funcionando, pero socialmente fue destruido. Los clientes de la comunidad mexicana donde operaba se quedaron solos. Conociendo la historia a través del chisme, la cultura mexicana valora la familia, especialmente el respeto a los mayores. Prácticamente fue condenado al ostracismo, perdiendo el 40% de sus contratos. Tuvo que contratar más empleados porque los clientes no querían tratar con él directamente. El matrimonio también sufrió. La esposa se sintió avergonzada. No sentí ningún placer al saber estas cosas. Simplemente estaba vacío. Se lo habían hecho ellos mismos. Yo simplemente me había defendido. A veces me sorprendía pensando en lo diferente que sería la vida si hubieran sido personas decentes, si me hubieran amado de verdad, si hubiera existido la gratitud. Pero estos pensamientos no llevaron a ninguna parte, así que aprendí a desviarlos. 18 meses después de la sentencia, estaba sentado en el porche de mi casa un sábado por la mañana, a las 10:30, un clima primaveral perfecto, 22 grados, cielo azul sin nubes, tomando café y leyendo un libro cuando vi que un auto se detenía frente a la casa. Era Carolina. Salió del auto, cerró la puerta lentamente y se quedó en la acera mirándome. Había perdido mucho peso. Mi cabello, que siempre había estado impecable, no estaba tratado. Mi ropa era sencilla. Mi postura era encorvada. Permanecía absolutamente inmóvil en la silla, sin expresión en mi rostro, esperando. Dio 2 pasos hacia la casa, pero se detuvo porque recordó la orden de restricción. No podía entrar a la propiedad sin mi permiso. Nos miramos en silencio durante unos 2 minutos completos. Luego habló. Su voz débil transmitió una distancia de unos 15 metros entre nosotros. Le dije que sabía que no tenía derecho a estar allí, que sabía que lo había destruido todo, que no pedía perdón porque no lo merecía, no pedía dinero porque no tenía el coraje. Solo quería que supiera que ella pensaba en mí todos los días, que el arrepentimiento consumía su vida, que lo había perdido todo y había entendido demasiado tarde que pérdida mayor era tener a su madre, que sus hijas preguntaban por su abuela y ella no sabía qué responder, que había iniciado terapia. Y la terapeuta había sugerido tratar de hacer las paces a pesar de que sabía que yo podía rechazarlo, y que si la quería, me iría y nunca volvería. Pero si había alguna parte de mí que pudiera considerar con el tiempo, tal vez permitirle reconstruir algo, ella estaría dispuesta a pasar el resto de su vida demostrando que había cambiado. Terminó de hablar y esperó, con lágrimas corriendo por su rostro.
Permanecí inmóvil durante otro minuto completo. Luego me levanté de mi silla, tomé mi taza de café vacía, entré a la casa y cerré la puerta detrás de mí sin decir una palabra. Me quedé apoyado contra la puerta desde adentro escuchando. La oí sollozar afuera durante unos 5 minutos. Luego oí pasos alejándose, el auto arrancando, el sonido del motor apagándose. Volví al balcón. Ella ya no estaba. Me senté en la misma silla y me di cuenta de que no estaba temblando. No estaba llorando. No me sentía ni enojado ni arrepentido. Solo un profundo cansancio. Cansancio de cargar con el dolor, de revivir la traición, de mantener ardiendo el dolor. Pero no estaba preparado para hacer nada al respecto. Tal vez nunca lo estaría. El perdón no significaba reconciliación. Comprender su arrepentimiento no significaba aceptarlo. Ella había tomado decisiones y tenía que vivir con las consecuencias, tal como yo tuve que vivir con las consecuencias de sus decisiones que habían partido mi vida por la mitad. Han pasado 2 años completos desde aquel horrible día en el hospital en el que descubrí su plan. Era martes por la mañana, 9 en punto, otoño, una agradable temperatura de 18 grados. Estaba en la cocina nueva que había sido completamente remodelada, gabinetes blancos, sobres de granito gris, electrodomésticos modernos, todo pagado con dinero que recuperé en la corte. Estaba preparando panqueques para el desayuno, una receta que aprendí en el grupo de cocina al que comencé a asistir cuando escuché sonar el timbre. No esperaba a nadie. Me sequé las manos con el paño de cocina y fui hacia la puerta. Miré por la ventana y vi a Eduardo parado afuera. Mi primer instinto fue no abrirlo, pero algo me hizo abrirlo con solo la cadena de seguridad atada. Estaba visiblemente envejecido, cabello más blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos, ropa sencilla e informal. Pidió solo 5 minutos para hablar. Dudé, pero terminé tomando la cadena y abriendo la puerta. Me quedé en el marco de la puerta sin invitarlo a entrar. Comenzó a hablar con la voz entrecortada, diciendo que había tocado fondo. Lo había perdido prácticamente todo. Su matrimonio había terminado. Sus hijos ya no le hablaban bien porque habían descubierto lo que me hizo y le habían perdido el respeto. Tenía un trabajo humilde repartiendo comida vía app para pagar cuentas. Vivía en un pequeño apartamento de una habitación. Había iniciado terapia y finalmente, estaba viendo la monstruosidad de lo que había hecho. Dijo que no esperaba perdón, que no lo merecía, pero que necesitaba asumir toda la responsabilidad sin culpar al estrés ni a la influencia de sus hermanos. Había sido su elección falsificar el documento. Él había sido elegido. Su plan era descartar a su madre como si fuera basura, y tendría que cargar con esa vergüenza hasta su muerte. Dijo que había escrito una carta al juez, asumiendo toda la culpabilidad y quitando cualquier culpa a Carolina y a Roberto, que el juez había reducido sus condenas por eso. Dijo que vendió efectos personales para completar el pago de las últimas cuotas. Dijo que pensaba en la ironía todos los días, que pasó toda su vida mirándome como una fuente de recursos y nunca como un ser humano, y que solo se dio cuenta de la humanidad y la dignidad de su propia madre cuando destruyó por completo la relación. Habló durante unos 8 minutos y yo escuché en completo silencio. Cuando terminó, lo miré a los mismos ojos marrones que heredó de su padre, del Roberto que amaba con cada célula de mi ser, y le dije con calma: escucho tu arrepentimiento y creo que es real porque lo perdiste todo, y eso es lo único que los humanos aprenden, a través del dolor y la pérdida. Pero el arrepentimiento no deshace el daño. Me escuchaste paralizado en una cama de hospital planeando tirarme. Me escuchaste suplicar en silencio con mis ojos y elegiste continuar. Falsifiquei mi firma mirando documentos que assinei para construir uma vida que você tem. Cada letra que você copiou foi traição repetida. Você olhou para minha cara e mentiu com um sorriso nos lábios. Ter reconciliação. Não vai ter almoços de domingo. Não vai ter ligações de aniversário. Quando eu morrer, você não vai ser avisado. Meu testamento está feito, você não está nele, nenhum de vocês 3 está. Cerré la puerta em su cara.
Lo escuché pararse al otro lado durante tal vez un minuto. Luego escuché pasos bajando las escaleras del porche, la puerta principal abriéndose y cerrándose. Regresé a la cocina. Los panqueques se habían enfriado. Los tiré y hice otros nuevos. Me senté solo en la mesa de 4 plazas, con un solo asiento. Comí despacio, saboreando cada bocado, y sentí paz. No era felicidad, era paz. Aceptación de qué capítulo había terminado, qué página había pasado, qué vida continuaba sin ellos. 3 años completos, desde el derrame cerebral. El martes por la mañana, fecha exacta, hace 3 años estaba en el suelo de la cocina, sin poder moverme, esperando una ambulancia. Hoy me encontraba en la misma cocina, que había sido completamente transformada, con el cuerpo fuerte nuevamente, la mente clara, la vida reconstruida ladrillo a ladrillo. Había cumplido 70 años en mi último cumpleaños, una pequeña pero feliz fiesta con amigos del grupo de cartas, Ángela y Rosa, que seguían siendo amigas a pesar de que ya no trabajaban para mí profesionalmente. Martín, que cada vez estaba más cerca, y ya había sutiles señales de que la amistad podría convertirse en algo más romántico si lo permitía. Y algunas señoras de la iglesia bautista, a las que comencé a asistir, no por religión, sino por comunidad. Los regalos eran modestos, pero significativos. Libros, chocolates, bufandas hechas a mano, cosas cuidadosamente escogidas pensando específicamente en mí. Ninguno de mis hijos ha estado en contacto. No esperaba que vinieran. El patrimonio era sólido. La casa amortizada ahora valía $700,000 debido a la apreciación del vecindario. Las inversiones habían crecido a $550,000 con un buen mercado. Generaban $3,000 al mes. El ingreso mensual total era de $5,400 con el seguro social. Gasté alrededor de $3,500, por lo que me sobraron casi $2,000 al mes que seguí invirtiendo. La salud era excelente. Todos los exámenes eran normales. Caminaba 8 kilómetros 4 veces por semana. Practicaba yoga para ancianos 2 veces. Pintaba 3 tardes. Participaba en el coro de la iglesia y descubrí que tenía una voz razonable. Había vendido 7 cuadros en el último año. $400 en total. Nada significativo desde el punto de vista financiero, pero sí una enorme validación emocional. Un pequeño museo local había incluido una de mis obras en una exposición de artistas aficionados, una pintura de un jardín otoñal que un crítico local había descrito como melancólica pero esperanzadora, una descripción perfecta de cómo veía mi propia vida. Había empezado a escribir memorias, no necesariamente para publicarlas, sino como un proceso terapéutico para organizar el trauma y superarlo. Ya tenía 140 páginas escritas a mano, que quizás algún día se convirtieran en un libro que ayudara a otras mujeres mayores en situaciones similares. La relación con Martin evolucionó. No era una pasión juvenil obvia. Ambos éramos demasiado mayores para eso, pero era un compañerismo profundo y un afecto genuino. Me trataba con un respeto que había olvidado que existía. Me pedía mi opinión sobre todo, escuchaba atentamente cuando hablaba, recordaba pequeños detalles de conversaciones que tuvimos semanas atrás. Traía mi té favorito cuando venía a visitarme. Me ofrecía el brazo sin que yo se lo pidiera cuando caminábamos juntos. Lanzamiento irregular. Nunca impuso presencia, pero siempre estuvo disponible cuando lo necesitaba. Habíamos cenado juntos todos los viernes por la noche durante los últimos 6 meses, alternando la cocina entre nosotros o yendo a restaurantes baratos pero acogedores. Me había besado en la frente hacía 3 semanas, cuando se despidió después de una cena particularmente agradable, un gesto tan tierno y respetuoso que me hizo llorar, y me di cuenta de que estaba desarrollando sentimientos románticos genuinos por primera vez en los 14 años desde la muerte de mi Roberto. No sabía si estaba preparada para una relación seria a esa edad, pero estaba abierta a descubrirlo. La vida social era más plena que nunca, incluso cuando mis hijos estaban presentes, porque ahora eran conexiones reales elegidas por afinidad y no por obligación consanguínea. Grupo de letras. Los jueves. Caminata matutina todos los días con el grupo del parque, clase de acuarela los martes y jueves por la tarde, coro de la iglesia el domingo por la mañana,
grupo de apoyo el lunes por la noche, cena con Martin el viernes, posiblemente almuerzos o paseos con amigos los sábados. El calendario estaba lleno. Una casa que alguna vez estuvo vacía y silenciosa, ahora recibía visitas regularmente. La semana pasada había preparado té para las chicas. 5 amigas alrededor de la mesa, riéndose de historias tontas, comiendo galletas que había hecho, planeando el próximo viaje que estábamos organizando juntas. Un fin de semana en Nueva Orleans, dentro de 2 meses. 8 mujeres alquilando una casa grande en Airbnb, compartiendo costos, planeando viajes turísticos y comidas. Ninguno conocía la historia completa con mis hijos. Solo sabían que la relación era inexistente. No juzgaban, no hacían preguntas invasivas. Simplemente me incluían en todo sin distinción. Era una libertad que nunca había experimentado. Pensar en mis hijos ahora ya no me causaba un dolor agudo. Era un dolor sordo y lejano. Ese tipo de dolor con el que aprendes a vivir como quien vive con una artritis crónica. Siempre presente pero no incapacitante. Todavía tenía momentos, generalmente a altas horas de la noche, cuando estaba solo y mi mente divagaba, donde me encontraba imaginando escenarios alternativos, donde habían sido diferentes, donde las relaciones eran saludables, donde mis nietos me visitaban para recibir galletas e historias, donde la Navidad sería una reunión amorosa. Pero pronto la realidad volvió y acepté que realmente nunca existió. Siempre fue una fantasía que construí porque las madres quieren creer que los niños son buenos. La verdad es que siempre han sido egoístas. Las señales habían estado ahí desde pequeños, si soy sincero. La forma en que tomaban juguetes sin agradecer, cómo hacían berrinches cuando no conseguían lo que querían, cómo manipulaban para conseguir cosas, cómo rara vez mostraban empatía genuina, cómo comparaban lo que yo les daba con lo que tenían otros niños sin agradecimiento por lo que tenían. Lo atribuí a que los niños son niños, a las hormonas de la adolescencia, al estrés de los adultos jóvenes, siempre buscando excusas, siempre dando el beneficio de la duda, siempre creyendo que una mala etapa pasaría. Pero no fue una fase, fue carácter, y el carácter rara vez cambia, especialmente después de los 40. Al día siguiente fui al cementerio a visitar la tumba de Roberto. Esto lo hago el primer martes de cada mes religiosamente. Siempre llevo flores frescas, claveles blancos que eran sus favoritos. Me senté en el banco de piedra frente a la lápida, una sencilla lápida de granito gris con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y la frase que elegí hace años, amado esposo y padre, por siempre en nuestros corazones. La última parte era mentira ahora, al menos en relación con los niños, pero no iba a cambiar la lápida. Le hablé en voz alta como siempre lo hago. Le hablé de los últimos acontecimientos, de Martín, del viaje previsto, de la exposición de arte. Le dije que Eduardo había venido a buscarme, que yo me había negado a la reconciliación y le pregunté en voz alta si aprobaría mi decisión. El viento soplaba suavemente entre los árboles del cementerio y opté por interpretarlo como una respuesta afirmativa. Roberto había sido un buen hombre, un trabajador honesto, un padre presente mientras vivió, un esposo atento. Si hubiera estado vivo, no habría dejado que los niños trataran así a su madre, los habría puesto en fila, o tal vez, si hubiera vivido, habrían desarrollado mejor carácter con una figura paterna presente durante el entrenamiento completo. No había forma de saberlo. Estuve allí 45 minutos. Limpié hojas secas alrededor de la tumba, arreglé flores en el jarrón incrustado en la lápida, me despedí hasta el mes siguiente. Regresé a casa y recibí una llamada de David, mi abogado que se había convertido en mi amigo durante todo el proceso. Me llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Ambos éramos sobrevivientes de familias complicadas. Lo entendía de una manera que la mayoría de la gente no entendía. Hablamos durante 30 minutos de bromas. Dijo que había aceptado 3 nuevos casos de abuso financiero a personas mayores en los últimos meses, todos similares al mío. Se estaba volviendo casi un experto en el tema. Dijo que mi caso había sido una gran experiencia de aprendizaje. ¿Y qué estrategias desarrolló para defenderme que estaba usando para ayudar a otras personas? Dije que estaba feliz de que mi dolor hubiera servido para algo más positivo. Dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía,
que admiraba cómo había reconstruido mi vida y que debería estar orgullosa. Colgué el teléfono sintiendo calidez en mi pecho, orgullo genuino. 6 meses después, estaba en Nueva Orleans con un grupo de amigos, el primer viaje internacional que hacía aparte de un crucero solo. Éramos 8 señoras de entre 65 y 76 años. Alquilamos una casa grande de 3 habitaciones en el barrio francés, nos levantamos temprano, desayunamos juntas riendo y planificando nuestro día. Pasamos la mañana visitando museos o caminando por calles históricas. Almorzamos en restaurantes locales probando la cocina cajún y criolla. La tarde descansamos en la casa, la noche salimos a cenar y música en vivo. Era alegría pura y despreocupada, sin tensiones familiares, sin obligaciones emocionales, solo un grupo de mujeres maduras disfrutando de la vida. Una noche estábamos en un bar de jazz, música en vivo increíble, cada uno con una bebida en la mano. Yo con un Hurricane que la camarera me había recomendado, y Margaret, que estaba sentada a mi lado, se inclinó y me dijo al oído que estaba feliz de que yo me hubiera unido al grupo hace años, que había agregado tanta vida y alegría a su círculo, que era una inspiración para todos ellos. Miré alrededor de la mesa, 8 mujeres, cada una con su propia historia de pérdida, superación y resiliencia, todas riéndose juntas de un chiste que una había contado, y sentí una profunda gratitud. Esta era ahora mi familia, una familia elegida, no de sangre sino de afinidad y elección mutua. Regresé de mi renovado viaje y encontré una carta certificada esperando. Era de Carolina. No había vuelto a intentar contactarlo después de ese día en el auto, hace casi 2 años. Abrí la carta con las manos temblando ligeramente. Eran largas, 5 páginas escritas a mano, su letra que reconocí de inmediato. Habló de su vida detalladamente, de la terapia a la que iba 3 veces por semana, de haber conseguido por fin un trabajo estable en una oficina de contabilidad, de sus hijas que estaban creciendo y haciendo preguntas sobre su abuela que apenas conocían, de los medicamentos para la depresión que estaba tomando, de cómo había vendido absolutamente todo lo que tenía valor para pagar la última cuota de su deuda conmigo 2 meses antes de la fecha límite, del grupo de 12 pasos al que se había unido, aunque no se trataba de alcohol o drogas, sino de abusos familiares que cometía, de cómo uno de los pasos era para hacer las paces con las personas a las que había herido. Ella no pidió nada, no sugirió una reunión. Solo quería que supiera que ella trabajaba todos los días para ser una mejor persona, que les enseñó a sus hijas sobre la gratitud y el respeto de maneras que ella claramente no había aprendido, que trabajó como voluntaria en un asilo de ancianos tratando de compensar el horrible karma que creó, que había creado un pequeño fondo educativo a mi nombre en una universidad local, donde cualquier mujer mayor que quisiera volver a la escuela podía solicitar una beca que había aportado $5,000 inicialmente y planeaba agregar 1,000 al año. Terminó diciendo que no esperaba respuesta, que entendía perfectamente si tiraba la carta a la basura sin terminar de leerla, pero que necesitaba intentar comunicar de alguna manera que el cambio era real y permanente. Leí la carta 3 veces, la doblé con cuidado y la guardé en un cajón del escritorio. No lo tiré, pero tampoco respondí. Tal vez algún día respondiera, tal vez no. Por ahora dejé entreabierta la puerta de la posibilidad 1 milímetro, no más que eso. El presente se fusionó con una rutina cómoda y satisfactoria. Los días que antes se prolongaban cuando me sentía infeliz y solo emocionalmente ahora pasaron volando, ocupado con actividades y personas. Martin nos había pedido oficialmente que saliéramos. Tuve mi primera relación oficial a los 71 años, absurda y maravillosa a la vez. No vivíamos juntos ni planeábamos. Ambos valorábamos demasiado la independencia y nuestro propio espacio, pero pasábamos 4 o 5 noches a la semana juntos, cambiándonos de casa, cocinando el uno para el otro, viendo películas, hablando durante horas de todo y de nada. Él tenía un conocimiento enciclopédico de la historia que me encantaba escuchar. Tuve experiencias de vida que él encontraba fascinantes. La sexualidad existía de una manera gentil y respetuosa apropiada para la edad. No era urgente ni performativa, pero era genuina y satisfactoria.
Él había conocido a Carolina y a Eduardo, no personalmente, sino a través de historias. Nunca intentó convencerme de perdonar o reconciliarme. Solo escuchaba cuando necesitaba hablar de ello. 4 años completos desde el derrame cerebral inicial, un aniversario oscuro que decidí no celebrar, pero tampoco ignorar, lo marqué con una visita al hospital donde comenzó todo, el Mercy Hospital. Pedí hablar con Sandra, la enfermera que literalmente me había salvado. En recepción dijeron que todavía trabajaba allí, en el turno de noche, que podía volver después de las 8. Regresé a las 8:15. Subí al piso donde me habían ingresado y pedí en el puesto de enfermería hablar con Sandra. Ella apareció 5 minutos después. Me reconoció inmediatamente, incluso 4 años después. Su rostro se iluminó y me abrazó con fuerza. Fuimos al baño vacío y hablamos durante 40 minutos. Le conté todo lo que pasó después del alta, sobre el proceso legal, sobre la victoria, sobre la nueva vida construida. Le llevé un regalo, una canasta con finos chocolates y una tarjeta escrita a mano agradeciéndole por creer en mí cuando era más vulnerable, por arriesgarme laboralmente al conseguir documentos, por ser una aliada cuando no los tenía. Lloró mientras leía la tarjeta. Dijo que solo había hecho lo correcto, que lamentablemente veía casos similares con demasiada frecuencia, que la mayoría de ellos no terminaron bien porque las víctimas no tenían fuerzas para luchar, que estaba inmensamente feliz sabiendo que mi historia había terminado con justicia. Dijo que había usado mi caso como ejemplo en la capacitación del personal sobre los signos de abuso de personas mayores. Salí del hospital con una sensación de círculo cerrado, de agradecimiento expresado, de vida que vuelve a tener sentido. Actualmente tengo 73 años, 6 años completos desde aquel horrible día que pensé que había destruido mi vida, pero que en realidad fue un catalizador para reconstruir una vida verdadera y auténtica. Esta mañana, sábado, 10 de la mañana, sentado en el porche de la casa que restauré y transformé, rodeado de macetas de flores que planto y cuido personalmente, bebiendo té de manzanilla que cultivo en el jardín, esperando que llegue Martin para ir juntos al mercado de agricultores a comprar verduras frescas para el almuerzo que prepararemos juntos. El pronóstico del tiempo anuncia un día soleado, 25 grados, perfecto para la caminata que planeamos realizar por la tarde en el Parque Estatal, 30 kilómetros al norte. Mañana domingo cantaré en el coro de la iglesia, segunda reunión del grupo de apoyo. Martes clase de acuarela, miércoles almuerzo con las chicas, jueves grupo de cartas, viernes cena romántica con Martin en un nuevo restaurante italiano que abrió, el próximo sábado exposición de arte grupal donde tengo 2 piezas. Calendario completo, vida plena. Cuenta bancaria con $640,000 invertidos, generando 300-500 mensuales. Casa valorada en 730,000. Perfecta salud, según el último chequeo completo del mes pasado. Más importante que los números. La paz. Duermo 8 horas cada noche. Me despierto sin ansiedad. Me miro al espejo y reconozco a una mujer que me mira hacia atrás. Una mujer fuerte, independiente, digna. Mis hijos ya no son parte activa de mi vida. Son recuerdos complejos que he aprendido a procesar y archivar. Carolina sigue enviando una carta anual en mi cumpleaños. Las leo todas, pero nunca he respondido aún. Tal vez algún día responda, tal vez nunca. Dejé abierta la posibilidad sin compromiso. Eduardo nunca volvió a intentar contactarme después de esa última vez. Roberto desapareció por completo. El testamento se actualiza, se revisó hace 3 meses. Le deja la casa a Martin, quien fue agregado como beneficiario después de 2 años de noviazgo. Las inversiones se dividen entre 5 organizaciones benéficas enfocadas en proteger a los ancianos y prevenir el abuso familiar. Las obras de arte van al museo local. Los efectos personales a los amigos más cercanos con instrucciones específicas. Ninguno de los 3 niños mencionó excepto por una cláusula explícita que decía que fueron excluidos intencionalmente para evitar desafíos. Si has llegado hasta aquí, comenta desde qué ciudad nos estás viendo, porque esta historia necesita llegar lejos.
Deja un me gusta si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo, y que la familia no es la que comparte sangre, sino la que comparte respeto. Aprendí de la manera más dolorosa posible que la dignidad no es negociable, que el amor genuino no explota, que una verdadera familia es aquella que elige quedarse no por obligación, sino por deseo. Pasé 67 años creyendo que había construido una familia amorosa, 3 hijos a los que amaba más que a mi propia vida, y descubrí que había construido un castillo de arena que se derrumbó con la primera ola real. Pero de entre los escombros emergí más fuerte, más consciente y más vivo que nunca. No fue fácil. Hubo noches llorando hasta quedarme dormida. Hubo momentos de querer rendirme. Hubo un dolor que parecía interminable. Pero mientras respires, tienes el poder de cambiar la historia. Yo cambié el mío. Tú también puedes. Nunca aceptes ser tratado como desechable. Nunca permitas abusos justificados por lazos de sangre. Nunca dejes que el miedo a la soledad te haga tolerar la crueldad. Mejor solo con dignidad que rodeado de gente que te menosprecia. Y si te encuentras solo, mira a tu alrededor. Existe una comunidad de personas genuinas. Todo lo que necesitas es el coraje de buscar y la vulnerabilidad para aceptar. Hoy, a los 73 años, por primera vez en mi vida, soy verdaderamente feliz. No a pesar de la pérdida de mis hijos, pero a través de ella descubrí quién soy realmente, lo que realmente merezco y lo que valgo. Esta es mi historia, desde abajo, del pozo a la reconstrucción completa, de la traición familiar más brutal a la paz verdadera. Y si una mujer de 70 años paralizada en una cama de hospital, sin voz y sin aliados, logró cambiar las cosas y recuperar su vida, tú también puedes hacerlo. Mientras hay aliento, hay esperanza. Mientras hay conciencia, hay poder. Usa ese poder. Defiéndete. Reconstrúyete a ti mismo. Florecer.